Hola, ¿qué tal? Bueno, el tema que me correspondió a mí con mi grupo de trabajo es hablar sobre los circuitos integrados. Soy estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina. Aquí, pues, como pueden observar, vamos a hablar qué son. Los circuitos integrados, conocido por su sigla CI, es conocido comúnmente con el calificativo de chip. Es decir, es un aparato pequeño que almacena millones de condensadores y transistores. Por lo general, sirven para comunicar un circuito con otro o con alguna aplicación explícita. ¿Para qué sirven? Estos circuitos sirven para sustituir el uso de grandes componentes electrónicos, reduciendo así el tamaño de fabricación. Esto es muy beneficioso, ya que a la hora de construir artefactos electrónicos se pueden realizar de una manera mucho más práctica. Tipos de circuitos integrados. Bueno, hablando ya de los tipos, existen muchísimos tipos de circuitos integrados. Cada aparato electrónico que usamos en nuestra vida diaria, como teléfonos móviles, laptops, refrigeradores, computadores, televisores y todo lo demás dispositivos eléctricos y electrónicos, se fabrican con algunos circuitos simples o complejos. De esos están los circuitos integrados, se clasifican en circuitos integrados analógicos, en circuitos integrados digitales y circuitos integrados mixtos. Bueno, existen muchísimos tipos de circuitos, pero vamos a hablar de lo más importante, es que están circuitos integrados digitales. Este tipo de circuitos integrados tiene dos niveles definidos, 1 y 0, lo que implica que funcionan en matemáticas binarias, en las que 1 significa encendido y 0 significa apagado. Dichos circuitos integrados se logran con diligencia, ya que contienen múltiples flip-flop, multiplexores, puertas lógicas digitales y otros componentes electrónicos. Todo incorporado en un solo chip. Los ejemplos de circuitos integrados digitales incluyen microcontroladores y microprocesadores. Circuitos integrados analógicos. Bueno, funcionan abordando señales continuas y aparecen de realizar tareas como filtrado, amplificación, demodulación y modulación, etc. Los sensores OMP, AMP son esencialmente circuitos integrados analógicos. Estos se subdividen en circuitos integrados lineales y circuitos integrados de radiofrecuencia. De hecho, la relación entre el voltaje y la corriente puede no ser lineal. En algunos casos, en un rango largo de la señal analógica continua, como podemos observar en la imagen. La historia de los circuitos integrados. Bueno, muchos de los dispositivos microelectrónicos interactuados, especialmente transistores y diodos, sin dejar de lado componentes pasivos tales como condensadores y resistencias, aprovechan la tecnología del circuito integrado, cuya historia se remonta a finales de la década de 1950, cuando un ingeniero llamado Jack Clark Kilby desarrolló el primer prototipo para la compañía Texas Instruments. Hasta, hasta ese entonces, los equipos electrónicos solían consistir de tubos al vacío, también llamados válvulas electrónicas o termoiónicas, entre otros de sus nombres. Un componente usado para conmutar, modificar o amplificar una señal eléctrica, controlando el movimiento de los electrones con ayuda de ciertos gases o en un espacio con una presión muy baja. Bueno, ¿cómo ha sido la evolución de los circuitos integrados? Bueno, el primer circuito integrado desarrollado por Kilby se fabricó sobre una pastilla de germanio cuadrada, cada lado medía 6 milímetros. Lo componían un condensador, tres resistencias y un transistor. El debut fue todo un éxito
lo cual permitió a este revolucionario ingeniero continuar investigando y mejorando su invento. Cabe mencionar que el nombre de chip deriva del término inglés homónimo utilizado para referirse a las astillas, entre otras cosas. Este gran avance que hace parecer la realidad que lo procede propia de un absurdo cobró fuerza en poco tiempo, gracias a que los circuitos integrados comenzaron a producirse en masa y en el mundo pudo comprobar que además de su evidente ventaja con respecto a las válvulas eran fiables y fáciles de complejizar. Al día de hoy encontramos esta tecnología en los microprocesadores de dispositivos tan dispares como ordenadores y teléfonos móviles y también en memorias digitales, las cuales utilizan un chip en lugar de partes mecánicas. La ley de Moore, esa también era muy conocida en los circuitos integrados. Los circuitos integrados revolucionaron la electrónica y la informática durante la década de 1960 y 1970. Bueno, primero los ingenieros colocaron docenas de componentes en un chip en lo que se llamó integración a pequeña escala, SSI. Pronto lo siguió la integración a media escala, MSI. Con cientos de componentes en un área del mismo tamaño, como era de esperar, alrededor de 1970, la integración a gran escala LSI trajo consigo miles de componentes. La integración a muy gran escala, VLSI, nos proporcionó decenas de miles y la integración a ultra gran escala, ULSI, millones y todo en chips no más grandes que antes. Se conoce como ley de Moore, pues, como pueden observar, a la predicción que hizo Gordon Moore, cofundador de Intel, en 1965 respecto del aumento en la cantidad de transistores en los procesadores. En aquel entonces dijo que el número se duplicaría cada año. Luego, en 1975, redefinió este concepto y explicó que este aumento ocurría cada 2 años. Cabe destacar que cuando se formuló la ley, los microprocesadores aún no existían, ya que estos se desarrollaron en 1971, pero años anteriores ya se había comenzado a gestar la tecnología que daría paso a estos cerebros potentes que nutren a las computadoras y smartphones en la actualidad. ¿Cuáles son las principales características de un circuito integrado? Pues, bueno, dentro de las principales características que tienen los circuitos integrados se encuentra la fan-out, que son cada uno de los números de cargos que enfoca la salida de las compuertas sin dejar de lado su función principal. Las salidas de las referidas compuertas brindan una cuantía restringida de corriente. También está el retardo de propagación. En este es el lazo que se aplaza la conversión de difusión y una señal para entrar y salir en el momento en que las señales binarias modifican su valor. También está la disipación de potencia. Esta es la fuerza que se necesita para poder manejar la compuerta, que es representada en milivatios e indica cuál es la potencia que la misma debe tener. También está la margen de ruido, es el voltaje de sonido que se agrega de señales de entrada del chip, que no ocasiona una modificación cuando no se requiere. Por lo general se expresa en voltios, existiendo además dos tipos de ruidos que deben tomarse en consideración: los ruidos DC y los ruidos AC. Bueno, como podemos ver, aquí traigo algunos ejemplos. Está el circuito integrado del 555. También se puede llamar circuito integrado 555 o datasheet 555, temporizador 555, integrado 555 o circuito generador de pulsos o timer 555 o 555 chip. Para lo que podemos usar el 555 son luces intermitentes, regular el tiempo,
que tarda a apagarse una luz, ajusta el tiempo en una tostadora y etcétera. Como podemos ver en la imagen, los 555 tienen 8 patillas, como está acá. Aquí está en una expresión, tiene 1, 2, 3, 4. Ahí se ven las 8 pastillas que se deberán conectar el circuito dependiendo cómo queremos que funcione. Fíjate que es muy importante identificar el circuito y la muesca para saber identificar las pastillas correctamente. Bueno, como podemos ver la imagen, la pastilla 1 siempre es la que está más cerca del circulito. Bueno, aquí voy a señalar aquí. Bueno, aquí como pueden ver aquí, bueno, bueno, a partir en circuito y la izquierda de la muesca. Bueno, y como se puede ver, a partir de ahí es muy fácil identificar el resto, ya que seguido a la pastilla 1 está la 2, la 3 y 4. En la otra cara, la más alejada del circulito, y empezando por la de arriba, tenemos 8, 7, 6 y 5. Ojo, como podemos ver, esto es muy importante, no confundir las patillas. Bueno, aquí también tengo otro, que es el famoso circuito integrado 555 estable. Bueno, como podemos ver, en este modo el 555 no tiene estado estable. La salida 3 va cambiando continuamente entre el nivel bajo y el alto continuamente, independiente del estado de la entrada 2. Como podemos ver en la imagen, aquí en la imagencita, que es donde se ve el BCC, salida o BBB o el R1 o R2, ahí, se puede ver ahí. El tiempo estará de la salida en alto y bajo, dependerá de los componentes del circuito. Aquí tienes la curva de funcionamiento. Bueno, acá abajo en la imagen, aquí al finalcito en una esquina, aquí bien abajito, ahí como pongo la imagen, aquí se ve la curva que él tiene. Bueno, ejemplo, si tuviéramos un LED a la salida, estaría encendiéndose y apagándose todo el tiempo. Como ves, se genera una señal oscilante. Bueno, el periodo de la curva es el tiempo que tarda en repetirse un estado determinado, y en este caso será, aquí tenemos una pequeña fórmula, está la t de tiempo, que es igual a tiempo 1 más tiempo 2. Tiempo 1 y tiempo 2 no tienen por qué no ser el mismo tiempo. O sea, no es igual el tiempo, aunque en la gráfica del ejemplo es así, pero cuando calculamos el tiempo 1 y el tiempo 2, pues nada, igual que antes con una fórmula. Bueno, pues ponemos acá el tiempo 1 es igual a 0,693 por, entre paréntesis, R1 más R2, cierro paréntesis, por C. También está, y también hacemos una pequeña fórmula del tiempo 2, que es igual a 0,693 por RB por C. Bueno, en el tiempo 1 ese es el tiempo que estará en estado alto de salida, encendido el LED. Y tiempo 2 es el tiempo que estará en estado bajo, la salida, LED apagado. Pero dos resistencias, pues sí, en este caso el circuito es con dos resistencias. La RB será la que nos determine el tiempo que estará la salida desactivada. Y pues ahí, como pueden ver, vemos el circuito de conexión del 555 como estable, ese que está acá encimita en la imagencita que tenemos arriba. Pues espero les haya gustado mi presentación sobre los circuitos integrados, y pues nada, muchísimas gracias, y esto es todo por hoy.